Hola a todos, vamos con el ejercicio 13 del modelo PSU de matemáticas que subió al DEMRE este 2018, el oficial. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Nos dan las 5 alternativas y tenemos que ir viendo una por una si se cumple o no se cumple. Recomiendo en estos casos en que tenemos que ver, queremos saber si algo es verdadero, tratemos de buscar el contraejemplo para poder decir que algo es falso. Si ya es imposible encontrar un contraejemplo, es porque llegamos a la alternativa correcta. Es lo más fácil y váyanse siempre a los casos extremos. Porque generalmente los casos extremos son los que hacen fallar o son los más fáciles de ver a la hora de querer buscar un contraejemplo. Veamos por ejemplo la A. Dice, la medida de la diagonal de un cuadrado de lado p unidades es siempre un número irracional. Aquí vamos a tener que saltar un poquito a la parte de geometría, que es, en geometría se tiene que los cuadrados, voy a tratar de anotar eso, el cuadrados de lado P, por ejemplo, lado P, tienen, implican que tienen una diagonal que mide, vamos a ponerle igual a P raíz de 2. Siempre, si el lado del cuadrado es P, la diagonal es P por raíz de 2. Entonces, a simple vista parece ser que, claro, pues si tenemos un cuadrado del lado P, el número es efectivamente irracional, porque raíz de 2 es irracional. Pero el caso extremo, o el contraejemplo que le podemos encontrar, es ¿qué pasa si P fuera, por ejemplo, raíz de 2? Si el lado del cuadrado fuera raíz de 2, entonces su diagonal sería igual a raíz de 2 por raíz de 2. Y eso es igual a 2, que es un número entero, así que ya podemos descartar la A de lleno, porque encontramos el número P, el número que le corresponde a P, para que la diagonal sea un número no irracional. ¿Ven? Así se encuentra un contraejemplo, yéndose al caso más extremo. Este sí que es un caso muy extremo. El perímetro de una circunferencia es siempre un número irracional. El perímetro de una circunferencia, perímetro de una circunferencia, se calcula como 2 por pi por el radio. Por el radio. Si no conocen el número pi, es un número irracional, es decir, que tiene infinitos decimales, aproximadamente con el valor de 3,14. Entonces, como ya es un número irracional, es difícil pensar cómo podríamos multiplicar algo por pi para que nos dé un número racional y deje de ser irracional. Pero, ¿qué pasa si el radio fuera, por ejemplo, 2 partido en pi? Perfectamente puede ser una medida, como pi es 3,14 aproximadamente, el radio vendría siendo un número entre 0 y 1. ¿Qué pasa si el radio tiene esa medida? La circunferencia, el perímetro de la circunferencia se calcularía como 2 por pi por 2 partido en pi. Como estamos multiplicando y dividiendo por lo mismo acá, cancelamos los pi y nos queda que el perímetro es igual a 4. Por lo tanto, ya tenemos un contraejemplo que hace que el perímetro sí puede ser un número no irracional. Así que la B tampoco nos sirve. La C dice, si la medida de la altura de un triángulo equilátero es un número racional, entonces la medida de sus lados son números racionales. Aquí esta yo creo que es la más fácil de descartar, porque cuando tenemos un triángulo equilátero, es decir, un triángulo con sus tres lados iguales, si tiene lado L, por ejemplo, su altura, vamos a ponerle aquí altura, va a ser igual a L, el mismo lado L, por raíz de 3 partido en 2. Eso se cumple siempre en los triángulos equiláteros. Entonces, si la medida de la altura de un triángulo equilátero, es decir, que L por raíz de 3 partido en 2, es un número racional, ¿cómo podríamos hacer que esto sea un número racional? Haciendo que el raíz de 3 se convierta en un número racional. Por ejemplo, si L fuera raíz de 3, esto implicaría que la altura, le vamos a llamar h, sería raíz de 3
por raíz de 3 partido en 2. Y eso haría que la altura fuera 3 medios y fuera un número racional. Pero esto solo se logra si el lado del triángulo es un número irracional. No hay otra forma de conseguirlo. Así que esto se descarta de lleno porque dice que si la altura es racional, entonces la medida de sus lados son también racionales. Y no puede ser que un racional por un irracional nos dé un racional. No, excepto si el número sería 0. Pero si es 0, no tiene sentido que un triángulo tenga lado 0. Así que cancelamos esta también. Y puede ser la D o la E. Vamos a ver. Vamos a ver dónde anoto esto. No hace aquí espacio. Entonces nos queda por revisar la D. ¿Y qué dice? Si el perímetro de un triángulo es un número racional, entonces la medida de sus lados son números racionales. Esta también es media complicada de sacar. Pero bueno, sabemos que el perímetro es la suma de sus 3 lados. Entonces, uno tiende a asociar que para que nos dé un número racional, la suma tiene que ser de también racionales. Pero podemos irnos a un caso extremo en que los lados del triángulo, vamos a hacer un triangulito acá. ¿Se puede hacer un triángulo con esto? Yo sé que sí. Sí. El triángulo va a tener lados 3 menos raíz de 2, 3 más raíz de 2 y, por ejemplo, 5. ¿Qué va a pasar? El perímetro va a ser igual a 3 más raíz de 2 más 3 menos raíz de 2 más 5. Y eso es igual a 11. Entonces, perfectamente nosotros podemos tener un triángulo con lados irracionales en que el número irracional se esté sumando y se esté restando a la vez, cosa de que se cancelen y nos queden solamente números racionales. Por lo tanto, también descartamos la D y nos quedamos con ninguna de las anteriores porque todas las afirmaciones podían tener un contraejemplo y hacía que no fueran verdaderas. Así que váyanse siempre a los casos extremos y piensen en todas las posibilidades, piensen en los casos menos probables, como por ejemplo un radio que sea igual a 2 partido en pi. Es bien raro, pero es posible. Así que piensen en todas esas ideas locas. Si tienen alguna duda, la dejan en los comentarios. Estuvo bueno este ejercicio, estuvo más difícil que los otros. Bueno, estaré atento a cualquier comentario y los invito a ver los otros videos que tengo para ustedes. Saludos.